El secreto invisible que te hará atraer riqueza y transformar tu destino. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Estaba sentado en mi habitación, el aire cargado de un misterio que nunca había sentido antes. Era como si una fuerza invisible me llamara, susurrando promesas de abundancia y transformación. Mis manos temblaban mientras cerraba los ojos, y en mi mente comenzaban a danzar imágenes de tesoros ocultos y oportunidades brillantes. Recuerdo la primera vez que todo cambió. Me encontraba en un punto sombrío de mi vida. Mis finanzas estaban en ruinas, las sombras de la duda acechaban a mi alrededor. Me sentía atrapado, como en una prisión hecha de dudas y temores. ¿Dónde había perdido mi rumbo? Todo parecía un laberinto del que no podía escapar. A veces, solo quería gritar. Pero algo en mi interior me decía que había más allá, algo oculto esperando ser descubierto. Fue en uno de esos días oscuros cuando un amigo mencionó una técnica antigua de meditación. Intenta dejar ir la resistencia, me dijo. Así, decidí sumergirme en ese mundo desconocido. Mientras respiraba, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo dorado, como si el universo mismo me estuviera guiando. Cerré los ojos y dejé que el silencio me envolviera. Pero no sabía que en ese instante mágico, el destino comenzaba a trazarse frente a mí. Las visiones comenzaron a aparecer. Un símbolo brillante, un árbol frondoso con raíces que se hundían profundo en la tierra y ramas que tocaban el cielo. Era la representación de lo que podía ser mi vida si tan solo me atrevería a dar un paso hacia lo desconocido. ¿Cuál es el secreto?, me pregunté en mi interior, atormentado por esta revelación. Sentí una energía recorriendo mi cuerpo, pulsando, vibrando, como si las respuestas estuvieran escondidas en esa conexión profunda. Mis noches se llenaron de sueños vívidos. En uno de ellos, escuché una voz, suave y firme, que repetía mi nombre, como un eco ancestral. Me encontraba en un vasto desierto, rodeado de arenas doradas. Atrévete a creer, decía esa voz. Al abrir los ojos, la incertidumbre me abrazó. ¿Era real? ¿Era solo mi mente jugando trucos? La ansiedad retumbaba en mi pecho. Mientras buscaba respuestas en la naturaleza que me rodeaba, veía el movimiento de las hojas, el murmullo del viento. Todo me hablaba en códigos secretos. Un colibrí zumbando cerca, la forma del cielo en la tarde, cada detalle parecía estar conectado a un hilo invisible que me guiaba. Pero, ¿a dónde me llevaría este camino? Con cada meditación, el deseo de saber crecía. Pero cada respuesta era un nuevo enigma. ¿Qué era este secreto que prometía cambiar mi vida para siempre? La nube de incertidumbre se espesaba en mi mente. Sentí que la vida jugaba a la escondida conmigo. ¿Sería capaz de descubrirlo? Y así, entre sombras y luces, el eco de aquella voz seguía resonando en mi alma. Pero cuando creía estar cerca de la respuesta, la niebla de la duda volvía a cubrirlo todo. Escuchaba murmullos a mi alrededor, rostros curvados en preocupación. ¿Sería este camino el correcto? Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás allí, aprieta el botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos miras? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Los días pasaron, pero la intensidad de mis experiencias no disminuyó. Sentía como si cada meditación abriese una puerta hacia un nuevo nivel de comprensión. Comencé a obtener perspectivas que antes me eran completamente ajenas. En momentos de quietud, mis pensamientos vagaban hacia un futuro lleno de posibilidades, pero también había destellos de mi pasado que surgían, recordándome mis fracasos, mis errores. Sin embargo, cada recuerdo parecía ser una chispa, una señal de que el aprendizaje estaba en el dolor. Una tarde, mientras observaba cómo las nubes se deslizaban lentamente por el cielo, comprendí una lección crucial:
El sol brillaba detrás de ellas, incluso cuando estaban cargadas y oscuras. Este simbolismo me llenó de esperanza. La verdad siempre está ahí, oculta detrás de la duda, pensé. Al sentir esto, una corriente de energía recorrió mi ser, como si las verdades universales se alinearan en ese momento. Sin embargo, ¿por qué ese secreto parecía tan esquivo? Durante mi búsqueda incansable, a menudo acudía a un antiguo bosque cercano. Allí, el susurro de la naturaleza me hablaba con una claridad distinta. Un día, while meditando en un claro, abriéndome a lo que el universo podía enseñarme, una paloma se posó en una rama baja, mirándome con curiosidad. Con su mirada penetrante, sentí que me transmitía un mensaje. Al buscar su simbolismo, descubrí que era un signo de paz y conexión espiritual. Desde entonces, recordé que el viaje no solo se trataba de descubrir secretos o recibir revelaciones sobre riquezas tangibles, sino que había otra riqueza más sutil a explorar, la paz interior. Este nuevo enfoque me brindó un profundo sentido de calma, pero al mismo tiempo aumentó mi anhelo de entender el propósito detrás de cada señal. Podría ser que el universo me guiaba no solo hacia la abundancia material, sino un despertar espiritual más profundo. Las noches se fueron llenando de revelaciones. En un sueño particularmente vívido, vi un camino iluminado que se bifurcaba, uno era dorado, radiante, lleno de promesas, mientras el otro era más oscuro, pero escondía el mismo brillo en su final. Era como si el mismo universo me retara a elegir, a enfrentar mis miedos. ¿Escogería el camino fácil o el que me llevaba hacia lo desconocido, a la verdad que anhelaba? Desperté empapado en sudor, el latido de mi corazón resonando en mis oídos. La pregunta permaneció en mi mente: ¿qué tan dispuesto estaba yo para arriesgarme a conocer lo que realmente significaba abundancia? Con cada meditación, transitar por esos caminos se hizo más frecuente, cada vez más consciente de la necesidad de desprenderme de las viejas creencias que limitaban mi visión. Sin embargo, mientras más profundas eran mis reflexiones, más preguntas surgían. ¿Acaso estaba ya acercándome a la verdad que buscaba, o simplemente era un espejismo que se desvanecía cada vez que intentaba agarrarlo? La sabiduría del universo se me presentó de muchos modos, subiendo la intensidad de mis visiones, ofreciéndome pistas que me dejaban ansioso, y así, con estos pensamientos rebosantes de anticipación, comprendí que el viaje apenas estaba comenzando. Lo que parecía ser un secreto asequible se convertía en un rompecabezas. Pero, entre las piezas faltantes, una idea se fue asentando en mi mente: todo lo que había vivido hasta ahora tenía un propósito mayor. Pero, ¿qué era exactamente ese propósito, y cómo podría descubrirlo? Con el paso de los días, la búsqueda se intensificaba, y la curiosidad se convertía en una constante en mi vida. Cada restauración del alma a través de la meditación me acercaba más a una comprensión profunda de mí mismo. Empecé a notar que, en los momentos de mayor quietud, la sincronicidad comenzó a jugar un papel importante en mi realidad. Las coincidencias se volvieron más frecuentes, señales que parecían fluir a mi alrededor, excitando mis sentidos. Una mañana, mientras paseaba junto al río que atraviesa el bosque, noté como un grupo de peces saltaba en el agua. Cada salto parecía un intento de alcanzar el cielo, una búsqueda de libertad. En ese espectáculo de vida, sentí que el universo me estaba mostrando algo crucial. A veces, para obtener lo que anhelamos, debemos esforzarnos y superar nuestras limitaciones. Pero, ¿qué es lo que realmente anhelaba? Desde ese día, las manifestaciones del universo parecían convertirse en una sinfonía. Un día, una mujer mayor se acercó a mí en el mercado, con su voz suave, empezó a hablar sobre el arte de dejar ir. Sus palabras resonaron en lo más profundo de mi ser: la abundancia llega cuando dejas de aferrarte a lo superficial y abrazas lo esencial, me dijo mientras me miraba a los ojos. Eso me hizo pensar en cuántas veces había retenido emociones y creencias que ya no me servían. Al regresar a casa, una inquietud se instaló en mi pecho. Decidí repasar mi vida. El pasado, presente y futuro se entrelazaban en una danza confusa. Con cada paso hacia la introspección, una imagen comenzó a formarse en mi mente, un triángulo que representaba el equilibrio entre lo material, lo emocional y lo espiritual. ¿Estaba yo buscando riqueza solo desde una perspectiva superficial? Mientras continuaba reflexionando, la imagen de la mujer del mercado regresó a mi mente.
Me di cuenta de que necesitaba dar un paso atrás y revaluar lo que realmente valoraba. En el transcurso de la semana, empecé a notar pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas, una flor que brotaba en el asfalto, el canto de un ave al amanecer, un gesto amable de un extraño. Esos momentos fugaces me recordaron que la riqueza no solo se encuentra en lo material, sino en las experiencias vividas y en nuestra conexión con el mundo. La meditación se convirtió en mi refugio. Cada vez que cerraba los ojos y me sumergía en la tranquilidad, un circuito de energía parecía activarse en mi interior. Sin embargo, también sentía que algo se me escapaba, como si hubiese una corriente subterránea tirando de mí hacia una verdad mayor. ¿Podría ser que el universo estaba probándome, desafiándome a ser más que el simple receptor de riquezas? Una noche, bajo la luz tenue de las estrellas, me senté en el jardín de mi abuela, un lugar lleno de memorias. Las sombras de los recuerdos danzaban en mi mente, discusiones, risas, abrazos. Cada uno de esos momentos llevaba consigo una lección. Entonces, quizás el secreto no era solo atraer riqueza, sino aprender a aceptar todo lo que la vida me ofrecía, incluso lo que en su momento dolió. Como un susurro, una pregunta emergió: ¿estoy listo para abrir mi corazón y recibir lo que realmente me pertenece, despojándome de mis viejas ataduras? Y mientras me sumía en esta reflexión, una brisa suave cruzó el jardín, como si el universo me respondiera, empujándome suavemente hacia el siguiente paso en mi viaje. Días después de aquella noche en el jardín de mi abuela, la inquietud en mi corazón se transformó en un fuego sutil, ardiendo con más intensidad a medida que lo alimentaba con mis reflexiones. Comencé a preguntarme si había otros signos esperando ser descubiertos, otras verdades escondidas que el universo me estaba ofreciendo. La idea de desapegarse de lo superficial seguía resonando en mi mente, pero ¿cómo podría aplicar realmente ese concepto en mi vida cotidiana? Una tarde, decidí regresar al bosque. Caminé a lo largo del sendero familiar, observando cada sombra y destello de luz que se filtraba entre las hojas. La naturaleza, en su majestuosa simplicidad, parecía tener un lenguaje propio. Al sentarme en mi lugar favorito, junto al río donde los peces antes saltaban, noté una bandada de aves que se alzaba en vuelo. Aquella formación, en una perfecta sinfonía de movimiento, me recordó la sincronicidad que había comenzado a experimentar. Era posible que el universo estuviese intentando guiarme de alguna manera. Fui invadido de una sensación de conexión al observar cómo las aves se desplazaban juntas, como una extensión de un solo ser. En ese momento, la idea de unidad pareció despejarse ante mí. Solté una exhalación profunda y me di cuenta de que yo también era parte de ese todo. Si cada ser en la naturaleza trabajaba en armonía, ¿por qué yo había luchado tanto con mis propias batallas internas? La respuesta a esa pregunta empezó a brotar junto con un nuevo descubrimiento: la humildad. Cuando regresé a casa, recordé la vida de los ancianos de mi comunidad, quienes siempre hablaban de cómo la humildad era un camino hacia la riqueza genuina. Aunque había estado buscando respuestas en grandes monumentos de éxito, jamás había reflexionado sobre lo que la verdadera humildad podría enseñarme. Tal vez, para atraer lo que realmente necesitaba, era esencial soltar el ego y aceptar lo que la vida decidía enviarme. Al buscar más señales, un día me encontré con un viejo libro en una tienda de antigüedades. La portada, desgastada por el tiempo, mostraba el título: El camino del corazón abierto. Sin pensarlo dos veces, lo compré y ese mismo día comencé a leerlo. Las palabras de su autor se entrelazaban con las reflexiones de la mujer en el mercado y los recuerdos del río. La riqueza más significativa proviene de abrir el corazón a las lecciones de amor y compasión. Cada página me acercaba más a una verdad que comenzaba a palparse en el aire: la conexión entre lo espiritual y lo material era más fuerte de lo que había imaginado. No se trataba de rechazar lo que deseaba, sino de entender que cada deseo debía ser alimentado por un deseo mayor de contribuir al bien común. Mientras yo exploraba estas ideas, la imagen de la bandada de aves regresó a mi mente, y con ella una nueva pregunta emergió: ¿sería capaz de soltar las cadenas de mis expectativas y volar hacia un destino colectivo, abrazando mi vulnerabilidad como una fuente de riqueza? El susurro del viento parecía traerme una respuesta: el verdadero viaje apenas comenzaba. Desde ese día, el libro me acompañaba a todos lados. Su presencia se convirtió en un talismán, despertando en mí un deseo renovado de explorar y descubrir.
Cada mañana, antes de abrir la puerta a mi rutina diaria, dedicaba tiempo a la meditación. A medida que los días se convertían en semanas, la práctica se tornó no solo en un ritual, sino en una forma de vida. Al cerrar los ojos, escuchaba el latido del universo que resonaba en mi interior, como un eco suave que me guiaba hacia lo desconocido. Una mañana, mientras medía mis pensamientos, una imagen surgiendo de la quietud me sacudió. Visualicé un río en un lecho de rocas brillantes. Las aguas cristalinas no solo fluían, danzaban. Desde ese instante, supe que este río representaba mis emociones, mis anhelos y el viaje que aún me quedaba por recorrer. La idea de rendirme a su flujo, de no controlarlo, comenzaba a delinearse como un paso simple pero significativo. En el fondo de mi ser, comprendí que la entrega a la corriente de la vida podía llevarme a lugares que nunca hubiese imaginado. Ese mismo día decidí explorar una nueva parte del bosque. Al adentrarme en el lugar, una neblina suave envolvió los árboles, dándoles un aire de misterio. Se sentía como una invitación secreta del paisaje. Con cada paso, sentía como mi mente se despejaba. Allí, en ese espacio oculto, el canto de las aves resonaba con una claridad renovada. De pronto, fui atraído por el sonido de un arroyo escondido. Me acerqué, y mientras la luz del sol tropezaba con el agua, vi un destello dorado. Un pez, resplandeciente y ágil, saltó por encima de la superficie, dibujando arcos efímeros en el aire. El pez se convirtió en una metáfora viviente para mí. Reflexioné sobre su hábitat, un mundo en constante cambio, donde todo era un impulso hacia adelante, un acto de fe. A su manera, ese pez representaba la capacidad de adaptarse, de fluir con la vida en lugar de resistirse. En un instante de profunda claridad, la humildad que había descubierto antes se entrelazó con este nuevo entendimiento. En mi búsqueda de riqueza y propósitos, era el reconocimiento de la propia vulnerabilidad lo que me permitiría verdaderamente vivir. Al regresar a casa, las imágenes de la naturaleza danzando en mi mente florecían en preguntas incisivas. ¿Qué significaba para mí fluir con la vida, en lugar de luchar contra ella? ¿Podías las lecciones de ese pez dorado abrirme las puertas a una nueva forma de ser en el mundo? Esa noche, mientras repasaba el contenido del libro, una frase en particular capturó mi atención. La esencia del viaje no se encuentra en la búsqueda de la riqueza, sino en el descubrimiento de uno mismo. Me di cuenta de que la riqueza, en su forma más pura, residía en la evolución del ser que se aventuraba a conocerse en toda su complejidad. Despertando al día siguiente, las preguntas comenzaron a asomar nuevamente, como el rocío en la mañana. ¿Era posible que la verdadera riqueza estuviese esperándome dentro de mí, a la espera de ser liberada? Mientras me preparaba para salir a enfrentar un nuevo día, una pesada sensación de entusiasmo se apoderó de mí. La búsqueda proseguía, y en cada paso que daba, parecía que el universo estaba a punto de revelarme algo aún más profundo. ¿Me permitiría la sabiduría de mi interior guiarme hacia el lugar donde la vulnerabilidad y la riqueza se encontraban en perfecta armonía? La respuesta, mientras me asomaba al nuevo día, se voló con el viento, llevándome, una vez más, a la orilla de un nuevo misterio. Al amanecer, la luz del sol filtrándose a través de los árboles me pareció un recordatorio de que cada nuevo día es un lienzo en blanco, una oportunidad para reiniciar mi viaje. Con el libro en mano, decidí regresar al bosque, atraído por la promesa de nuevas revelaciones. Las hojas susurraban como si guardaran secretos esperando ser descubiertos. Cada paso que daba resonaba en el corazón del suelo, y sentía que la naturaleza misma pulsaba a mi alrededor, invitándome a escuchar. Mientras caminaba, un aire fresco acarició mi rostro, llenándome de energía vital. Encuentros inesperados se palpaban en el aire, y de repente, mis ojos se encontraron con un anciano sentado en un tronco desgastado. Su presencia era serena, su mirada profunda y sabia. Sin necesidad de palabras, su esencia parecía comunicarme que había estado esperando por algo en mí. ¿Qué buscas, joven viajero?, preguntó, su voz calmada como el murmullo del viento entre las hojas. Su pregunta resonó dentro de mí como un eco. La verdad era que no sabía exactamente qué buscaba, pero comprendí que la búsqueda misma había comenzado a definirme. Busco comprender, fluir con la vida, respondí, sintiendo como esas palabras se entrelazaban con mi ser. El anciano asintió, como si hubiera anticipado mi respuesta.
El secreto de la vida se encuentra en las preguntas que no siempre nos atrevemos a hacer, dijo, mientras señalaba un ciclo de mariposas volando a su alrededor. Mira cómo se transforman, cómo aprenden a dejar atrás lo conocido para abrazar lo desconocido. Cada cambio es una bendición disfrazada, su metáfora me golpeó con fuerza. A menudo había tenido miedo de dejar ir lo familiar, de soltar lo que me había sostenido. ¿Acaso la transformación era el precio de la verdadera riqueza? Decidí preguntarle, ¿cómo puedo aprender a abrazar esos cambios sin temor? El anciano cerró los ojos y se quedó en un silencio profundo. Tras unos momentos, dijo, la vida está llena de ciclos. Acepta en tu interior que cada final es también un nuevo comienzo. Cuanto más aceptes la impermanencia de las cosas, más sabiduría podrás acumular en tu viaje. La riqueza se encuentra no en lo que posees, sino en lo que eres capaz de soltar. Sus palabras resonaban como un mantra en mi mente, empecé a meditar sobre lo que significaba dejar ir. Mientras reflexionaba, un rayo de luz atravesó una abertura en el dosel de los árboles, iluminando un pequeño claro. Allí, los destellos de lo efímero danzaban a través del aire, como indicios de lo que podía ser, si me atrevía a soltar mis propios miedos y construir nuevas posibilidades. A medida que las horas pasaban, las visiones de un futuro sin ataduras comenzaron a inundarme. ¿Y si, al igual que el pez en el río, pudiera saltar hacia lo desconocido y encontrar mi verdadero destino? Cada mirada espontánea hacia el horizonte transformó mi vista en un punto de conexión con lo divino, sintiendo que el universo conspiraba a mi favor. Al despedirme del anciano, noté cómo su presencia y enseñanzas permanecían impregnadas en mí. Con el corazón lleno de aprendizajes, regresé por el sendero, con una nueva pregunta en mente: ¿qué ciclos debo cerrar para abrir mis alas y permitir que la transformación me lleve hacia la riqueza que tanto anhelo? A medida que me alejaba del claro, sentía que cada paso resonaba como una promesa de renovación. La brisa fresca que rozaba mi piel parecía llevar consigo las respuestas de mis preguntas. Mis pensamientos viajaban hacia el futuro, preguntándose cuáles de mis miedos eran simplemente sombras arrojadas por la luz de una nueva comprensión. Las sombras del bosque me revelaban un laberinto de caminos, todos susurrando historias de quienes habían pasado por ellos antes. Me detuve, sintiendo la necesidad de conectar nuevamente con la esencia del lugar. Cerré los ojos y dejé que mis otros sentidos se agudizaran. Los sonidos del bosque se intensificaron, el canto de los pájaros, el murmullo de un arroyo cercano y el crujir de las hojas bajo los pies de algún animal furtivo. Era un círculo de vida pulsante. Entonces, una extraña sensación brotó en mi interior. Era como si el bosque me enviara una señal, un eco sutil que reverberaba a través de las raíces de los árboles. ¿Acaso este lugar tenía algo más que ofrecerme? Abrí los ojos y, guiado por una curiosidad renovada, decidí adentrarme aún más en la espesura. Mientras avanzaba, noté algo brillante en el suelo, casi oculto entre las hojas. Me agaché y, al acercarme, encontré una pequeña piedra, pulida por el paso del tiempo, que brillaba con un azul profundo y casi etéreo. Sin pensarlo, la levanté y sentí un cosquilleo en mis dedos, como si la piedra tuviera una conexión energética conmigo. ¿Qué secretos ocultas?, murmuré en voz baja, sintiendo que el objeto podría contener más de lo que aparentaba. En ese instante, recuerdos de personas que pasaron por mi vida comenzaron a fluir en mi mente. Cada uno de ellos había aportado lecciones, tanto alegres como dolorosas. Había aprendido a amar, a perder, pero también a sanar. Entonces me di cuenta de que este proceso de transformación no solo implicaba soltar, sino también integrar. Cada uno de esos ciclos que había vivido me había arrojado una riqueza única que debía valorar. Decidí continuar mi camino, la piedra en mi mano. La sobriedad de su peso me recordaba que la vida es equilibrio entre lo que ganamos y lo que liberamos. A lo lejos, el murmullo del arroyo se intensificaba y, cuando finalmente llegué a su orilla, me senté en una roca plana, dejando que el agua fluyera entre mis dedos. Observé cómo cada grano de arena, cada hoja y cada pequeño pez se dejaban llevar por la corriente. Nadie se aferraba a lo que creían poseer. Todo estaba en constante movimiento. En ese momento, comprendí una nueva pregunta que necesitaba explorar: ¿qué significaría para mí encontrar la verdadera esencia de la riqueza en lo que he vivido y lo que debo soltar?
Mientras el agua continuaba su baile, vislumbré la clave en mi viaje, una clave que podría abrirme puertas que aún no sabía que existían. Mientras me perdía en la danza del agua, una radiante mariposa se posó en mi hombro, como si fuera una señal de que lo efímero puede ser un recordatorio de lo eterno. ¿Realmente estaba preparado para ver la vida desde esta nueva perspectiva? Entonces, una inquietud me envolvió, una pregunta aún sin respuesta me susurró al oído. ¿Qué parte de mí debo transformar para encontrar la riqueza que se encuentra escondida en el corazón de mi historia? A medida que la mariposa revoloteaba, dejé que su presencia me inquietara y me guiara hacia un nuevo entendimiento. El mundo parecía girar más despacio, como si en ese instante el tiempo se comprimiera, permitiéndome escuchar los latidos de un universo que siempre había estado presente. Esa conexión, aunque efímera, se sentía inquebrantable. ¿Podría aquel momento ser un reflejo de lo que debía buscar en mi vida? Decidí caminar a lo largo de la orilla, fijando la mirada en la superficie del agua. Iba y venía el reflejo del cielo, los árboles y mi propia imagen. En un movimiento fluido, la corriente se deshacía de los objetos superficiales y los llevaba, al menos temporalmente, a un lugar desconocido. Una chispa de comprensión hizo eco en mi mente. ¿Acaso yo también debía aprender a soltar, a fluir, a dejar ir aquello que ya no me servía? Mis pensamientos se entrelazaban mientras seguía avanzando. En esa armonía entre el agua y la tierra, no pude evitar recordar rostros de aquellos que había amado y perdido, las decisiones que me habían llevado a bifurcaciones deseadas o temidas. Aquel viaje no era solo mío, era un manto tejido con las historias de quienes me precedieron. Pensé en la sabiduría de mis ancestros, como sus propias luchas y triunfos resonaban en mi ser. Pero, ¿cuántas de esas cargas estaba dispuesto a llevar todavía? Un destello más delante atrajo mi atención. Al aproximarme, descubrí un pequeño altar natural, formado por piedras, ramas y flores silvestres. Sintiendo una onda de asombro, me incliné para examinarlo. Era un claro testimonio del paso de otros buscadores de sabiduría, un testimonio de gratitud y reconocimiento a la vida. Me sentí honrado de ser parte de ese diálogo eterno. Al tocar suave y respetuosamente las piedras del altar, sentí una conexión palpable con sus creadores. Cada piedra parecía contar una historia, cada flor un deseo, y cada hoja un susurro de esperanza. ¿Qué quería la naturaleza comunicarme a través de este humilde espacio? Mi corazón latía con fuerza, y una nueva pregunta emergió de las profundidades de mi ser: ¿qué legado deseo dejar, no solo por mí, sino por aquellos que vendrán después? En ese preciso instante, el viento sopló más fuerte y un coro de voces llenó el aire. Eran ecos de risas, pérdidas, amores que no se materializaron y sueños jamás cumplidos. Susurraban promesas de valentía, valentía que yo aún no había podido abrazar. Comprendí que, como esa corriente fluvial, debía dirigir mis esfuerzos hacia la autenticidad. La riqueza no reside en acopiar experiencias, sino en celebrar cada una de ellas. De repente, la piedra azul que sostenía en mi mano comenzó a calentar y vibrar. Era como si la esencia del artefacto tratara de transmitirme un conocimiento profundo. Cerré los ojos nuevamente y, en ese estado de meditación, todas mis preocupaciones comenzaron a disolverse, como el vapor en el aire. En su lugar, sentí una claridad que iluminaba mi interior. La conexión con la piedra despertó una visión de mí mismo, un viajero cuya esencia brillaba con un aura amplia. ¿Sería posible que la transformación no fuese un proceso doloroso, sino una danza que se teje con aceptación y amor? La idea era maravillosa, y sin embargo, inquietante. Así, en un susurro de resignación y expectativa, dejé escapar otra pregunta que circulaba en mi mente: ¿qué es lo que realmente significan para mí la autenticidad y la riqueza espiritual, y cómo me permitiré vivir en su plenitud? Caminé un poco más, aún embelesado por la experiencia, cuando un murmullo a mis espaldas captó mi atención. Mirando hacia atrás, vi un viejo roble que se erguía majestuosamente, con ramas extendidas como si quisieran abarcar el cielo. Sus hojas roídas contaban historias de numerosas estaciones, y su tronco, robusto, parecía un guardián de secretos antiguos. Un impulso innato me animó a acercarme. Al abrazar su tronco con mis brazos, sentí una pulsión de energía brotar de él, como si se comunicara en un lenguaje silencioso. Cerré los ojos una vez más,
dejando que la textura rugosa de la corteza absorbiera no solo mis miedos, sino también mis esperanzas. En ese instante, un torrente de visiones inundó mi mente. Primero, vi un río de luz que fluía con fuerza, cargando consigo hojas doradas que danzaban en el aire. Cada hoja que caía parecía un sueño que se liberaba de las ataduras del pasado, permitiéndome vislumbrar mi verdadero propósito. Entonces, la imagen se desvaneció y me encontré frente a un sendero lleno de espinas. Sin embargo, junto a este camino espinoso, emergían flores vibrantes, recordándome que incluso en el sufrimiento hay belleza y crecimiento. Al abrir los ojos, un murmullo de voces llenó el aire nuevamente, más fuerte y claro que antes. No eran solo ecos esta vez, eran palabras que resonaban de manera nítida. Todos somos parte de la misma trama. Cada hilo tejido, cada elección hecha, contribuye a la creación del destino. La profundidad de esa idea me dejó sin aliento. ¿Acaso nuestras historias y caminos estaban entrelazados más de lo que imaginaba? Mientras me alejaba del roble, una certeza nueva comenzó a tomar forma. Comprendí que las decisiones que había tomado en mi vida habían llevado a momentos de oscuridad y desilusión, pero también habían forjado la esencia única de quien era. En cada camino que elegí, incluso aquellos que llevaban a desvíos, había un mensaje esperando ser descifrado. Decidí volver al altar natural, donde la piedra azul aún reposaba. Al acercarme, noté una fina capa de polvo en su superficie, como si el tiempo hubiera querido mantenerla oculta. Limpié suavemente la piedra con mis dedos, y en ese momento, la vibración aumentó otra vez, resonando en mi interior con mayor intensidad. En el silencio que se instaló, oí un leve susurro. El verdadero viaje no se trata de buscar respuestas externas, sino de desvelar las que ya resuenan dentro de ti. De pronto, la claridad se apoderó de mí. Había estado ansioso por encontrar un sentido tangible a lo que experimentaba, cuando quizás la respuesta estaba en abrazar la incertidumbre y la complejidad de la vida. Mientras la luz del atardecer comenzaba a teñir el horizonte de colores cálidos, vi mi reflejo en el agua de nuevo. Ya no era solo un rostro, sino un compendio de experiencias interconectadas. En ese instante de revelación, me percaté de que cada paso que daba era parte de un conjunto mayor, un hilo del vibrante tapiz de la existencia. Ahora, con una renovada conexión con la naturaleza y mis ancestros, un sentimiento de paz me envolvía. Sin embargo, una pregunta persistía en mi mente, resonando con fuerza: ¿cómo puedo honrar esas historias, mis propias elecciones, y al mismo tiempo, ser un faro de luz para aquellos que todavía buscan su camino en la oscuridad? Finalmente, después de tantas meditaciones, interacciones con la naturaleza y encuentros introspectivos, llegué a un punto de inflexión en mi viaje. Había recorrido un camino lleno de aprendizajes y obstáculos, un sendero donde las sombras de mis miedos y las luces de mis esperanzas se entrelazaban en una danza constante. Cada experiencia me condujo a un entendimiento más profundo de lo que significaba ser verdaderamente rico. Un día, mientras me sentaba en el borde de un acantilado que se asomaba al vasto océano, sentí que el viento susurraba secretos al oído de mi alma. Sentía el latido poderoso del mundo a mi alrededor, la energía palpitante de cada ola que rompía en la costa. Con cada respiración, inhalaba no solo el aire fresco, sino también la sabiduría del mar, que había existido por eones, observando la vida fluir y transformarse. Fue en ese instante que la revelación llegó, clara y brillante como el sol que se alzaba en el horizonte. Entendí que el verdadero secreto no era solo atraer riqueza material, sino reconocer que la abundancia ya estaba presente en mí, en mis experiencias y en cada conexión que había cultivado. Las riquezas que tanto había buscado eran, en realidad, el fruto de cada lección, de cada lágrima y de cada sonrisa que había compartido con otros. El viaje del alma no se trataba únicamente de acumular, sino de soltar. Soltar las expectativas, los miedos, las viejas creencias y permitir que el flujo natural de la vida me guiara. Comprendí que cada individuo, cada ser que cruzó mi camino, no solo había agregado valor a mi existencia, sino que también había sido un espejo, reflejando mis propios anhelos y luchas. Entonces, una chispa de claridad me llevó a un entendimiento profundo. No estaba solo. Cada ser humano tiene su propio viaje, su propia búsqueda de significado y conexión. En ese momento de epifanía, el océano que me rodeaba se convirtió en un símbolo de unidad,
todas las olas, aunque individualmente distintas, eran parte de un vasto y hermoso todo. La riqueza no radica en la acumulación de posesiones, sino en la profundización de nuestras relaciones y en el amor que compartimos. Con esta comprensión, sentí un torrente de paz fluir a través de mí. Cada paso en mi vida había sido un ladrillo en la construcción de mi esencia, un recordatorio de que, a pesar de las tormentas y las calmas, cada experiencia me había llevado a este momento de realización. Mi corazón se llenó de gratitud hacia los que me habían guiado y desafiado, aquellos que habían hecho de mí quien soy, y así, mirando más allá del acantilado al mar que se extendía a lo lejos, dejé que una nueva pregunta se afianzara en mi mente: ¿cómo puedo contribuir a la riqueza de otros, a la luz de sus propias historias? Esa sería mi nueva guía, un deseo de ser un faro en la oscuridad, de acompañar a otros en la búsqueda de su propia abundancia. Al concluir esta parte de mi viaje, recordé las antiguas palabras que había escuchado: la riqueza no se mide por lo que posees, sino por el amor que das y recibes. Entonces comprendí que este viaje, lleno de transformación y autodescubrimiento, había sido un regalo inestimable, un recordatorio de que realmente somos un reflejo de lo que elegimos amar. Desde ese día en el acantilado, abrí mi corazón al mundo. Y supe que mi viaje no había terminado. Simplemente estaba comenzando. La vida sigue fluyendo, como el mar que embellece la costa, y en cada ola que rompe, un nuevo amanecer me recuerda que estoy aquí para ser parte de algo más grande. Así mi viaje espiritual encontró su desenlace, pero también su inicio, el arte de vivir plenamente, de amar sin medida, y de compartir la luz con cada ser que toca mi existencia. En el fondo de mi ser, una verdad resonó con fuerza y claridad: lo que realmente buscas, ya está dentro de ti. Solo necesitas mirar hacia adentro y permitir que la abundancia de tu esencia ilumine el camino.